millonario de 45 años, con esposa infértil, tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos. Lo que nadie sabía es que cambiaría 3 vidas para siempre. Marcus Wellington tenía 42 años, cuando se dio cuenta de que su vida perfecta era una mentira. Durante 8 años, había observado cómo su esposa Isabella se sometía a tratamientos, inyecciones y cirugías que la dejaban exhausta y con el corazón roto mes tras mes. Los médicos habían sido claros. La endometriosis había convertido su útero en un campo de batalla donde ningún bebé podría sobrevivir. La mansión de Greenwich se había vuelto un museo de silencios. Isabella pasaba sus días organizando galas benéficas, y Marcus se perdía en las cifras de su empresa de inversiones. Por las noches cenaban como extraños educados, hablando del clima o de los vecinos, evitando el tema que había envenenado su matrimonio. El dinero no había sido problema nunca. Marcus había heredado Wellington and Associates desde su padre, junto con inversiones que generaban más dinero del que podría gastar en 3 vidas. La mansión tenía 12 habitaciones, 5 baños, un estudio forrado de libros que nadie leía, y una sala de cuna que habían decorado 3 veces con esperanzas renovadas, y que ahora permanecía cerrada con llave. Isabella venía de dinero también. Los Prescott habían llegado en el Mayflower, y desde entonces habían acumulado fortunas en ferrocarriles, acero y más recientemente, tecnología. Su matrimonio había sido celebrado en el New York Times como la unión de 2 dinastías, pero nadie había escrito sobre las noches silenciosas cuando Isabella lloraba en el baño después de otra prueba de embarazo negativa. Los primeros años habían sido diferentes. Marcus recordaba cuando Isabella reía con facilidad, cuando planeaban viajes a Europa y discutían nombres para bebés que nunca llegaron. Habían convertido el intento de concebir en una ciencia, con horarios, temperaturas y posiciones recomendadas por especialistas. El romance se había evaporado en algún punto entre la tercera cirugía de Isabella y el 5.º médico que les dijo que siguieran intentando. Marcus había comenzado a trabajar hasta más tarde, inventando excusas para no llegar a casa. Los fines de semana se perdía en el golf o en la oficina. Cualquier cosa para evitar la mirada de esperanza y desesperación en los ojos de Isabella. Cuando llegaba su periodo cada mes, habían dejado de hablar del tema, pero el fantasma del bebé que nunca tuvieron llenaba cada habitación de la casa. Fue durante uno de estos periodos de escapismo laboral que Marcus decidió contratar una nueva asistente ejecutiva. Margaret, que había trabajado para él durante 15 años, se jubilaba para cuidar a su madre con Alzheimer. Marcus había entrevistado a 12 candidatas, todas calificadas, todas profesionales, todas olvidables. Entonces llegó Sarah Chen. Sarah tenía 28 años y llevaba un traje azul marino que le quedaba perfecto sin ser llamativo. Su currículum era impresionante. Wharton School con honores, 3 años en Goldman Sachs, referencias que la describían como brillante y confiable. Pero lo que llamó la atención de Marcus no fueron sus credenciales, fue la manera en que miró directamente a los ojos cuando le hizo preguntas difíciles sobre la posición, como si estuviera evaluándolo tanto como él la estaba evaluando a ella. ¿Por qué quiere dejar Goldman Sachs?, le preguntó Marcus. Porque quiero trabajar en un lugar donde las decisiones se tomen por razones que pueda respetar, respondió Sarah, sin vacilar. En Goldman, muchas veces sentía que estaba ayudando a gente rica a hacerse más rica sin crear valor real para nadie más. Era una respuesta refrescantemente honesta, en un mundo donde la mayoría de las personas le decían a Marcus exactamente lo que pensaba que quería escuchar. Sarah tenía una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo, una inteligencia que se manifestaba no solo en sus respuestas, sino en las preguntas que hacía. Cuando le ofreció el trabajo, su sonrisa fue genuina, no calculada. Sarah comenzó a trabajar un lunes de septiembre. El primer día reorganizó todo el sistema de archivos de Marcus, eliminó 3 reuniones innecesarias de su calendario, y le sugirió una estrategia para un cliente difícil que era mejor que cualquier cosa que él había considerado. Para el viernes, Marcus se preguntaba cómo había funcionado su oficina sin ella. Pero había un problema. Cada vez que Sarah entraba a su oficina, Marcus perdía el hilo de lo que estaba pensando. Cuando ella se inclinaba sobre su escritorio para mostrarle documentos, él se encontraba memorizando el perfume sutil que usaba,
algo entre jazmín y lluvia de primavera. Cuando hablaba por teléfono con clientes, Marcus se descubría escuchando el tono musical de su voz, en lugar de concentrarse en su propio trabajo. Al principio trató de convencerse de que era simple atracción física, algo que podía ignorar como había ignorado la atracción ocasional hacia otras mujeres durante su matrimonio. Pero conforme pasaron las semanas, se dio cuenta de que era algo más complicado. Sara tenía opiniones sobre todo, política, arte, la manera en que las redes sociales estaban cambiando las relaciones humanas, y Marcus se encontraba esperando esas conversaciones que se extendían más allá de lo estrictamente profesional. Isabella, mientras tanto, había encontrado su propia forma de llenar el vacío en su vida. Se había involucrado profundamente en el trabajo con un refugio para mujeres maltratadas, primero como voluntaria, y luego como miembro de la junta directiva. Era irónico que alguien con una vida tan protegida se sintiera llamada a ayudar a mujeres que habían experimentado violencia. Pero Isabella había descubierto que tenía un talento natural para la organización y la recaudación de fondos. Los martes por la noche dirigía grupos de apoyo para mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas después de escapar de relaciones abusivas. Los jueves coordinaba programas de capacitación laboral que ayudaban a estas mujeres a desarrollar habilidades para la independencia económica. Los sábados trabajaba en el jardín comunitario que habían establecido para los niños del refugio, enseñándoles a plantar verduras como una metáfora de crecimiento y renovación. Por primera vez en años, Isabella se sentía útil. Tenía un propósito que iba más allá de organizar galas para gente rica o decorar habitaciones que nadie usaba. Las mujeres del refugio no le importaba su apellido o su cuenta bancaria. Les importaba que apareciera cada semana, que recordara sus nombres, que las ayudara a llenar formularios para programas gubernamentales, o que cuidara a sus hijos, mientras ellas asistían a entrevistas de trabajo. Marcus notó el cambio en Isabella. Llegaba a casa con una energía que no había visto en ella durante años, hablando con pasión sobre los casos en los que trabajaba. Era hermoso verla así, pero también hacía que Marcus se sintiera peor sobre el estado de su matrimonio. Isabella había encontrado algo que la llenaba, algo que existía completamente fuera de su relación. Y él se daba cuenta de que se sentía aliviado de que ya no dependiera de él para su felicidad. Las conversaciones entre Marcus y Sara comenzaron a extenderse más allá del horario laboral. Primero fueron 5 minutos extra mientras terminaban de revisar contratos. Luego se convirtieron en cenas de trabajo que se alargaban hasta las 10 de la noche. Marcus se encontraba inventando excusas para quedarse en la oficina cuando Sara trabajaba hasta tarde, ofreciéndose a ayudarla con proyectos que perfectamente podía manejar sola. Una noche de noviembre, mientras revisaban una propuesta para un cliente en San Francisco, Sara le hizo una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. ¿Eres feliz?, le preguntó, levantando la vista de los documentos. Marcus se quedó callado por un momento, sorprendido tanto por la pregunta como por su propia incapacidad para responder rápidamente. En su mundo, nadie hacía preguntas tan directas. Las conversaciones se mantenían en territorio seguro: negocios, política, el clima, planes de vacaciones. Esa es una pregunta complicada, dijo finalmente. Todas las preguntas importantes lo son, respondió Sara. Pero la respuesta suele ser más simple de lo que pensamos. Marcus la miró realmente por primera vez esa noche, no como su asistente o como una empleada, sino como una mujer que había hecho una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. No, admitió. No creo que sea feliz, no desde hace mucho tiempo. Sara asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Yo tampoco era feliz en Goldman, le dijo. Tenía todo lo que se suponía que debía querer: dinero, prestigio, un apartamento en Manhattan, pero me levantaba cada mañana sintiéndome vacía. ¿Qué hiciste? Cambié, dijo Sara simplemente. Decidí que prefería tener menos dinero y más paz mental. Esa noche Marcus llegó a casa y encontró a Isabella en la cocina, preparando té antes de acostarse. Llevaba una bata de seda azul que le había regalado para su aniversario 2 años atrás, y tenía el cabello recogido en una cola de caballo suelta. Se veía hermosa, pero distante, como una fotografía de una vida que una vez había vivido. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó. La misma pregunta que le hacía cada noche. Bien,
respondió Marcus. La misma respuesta que daba cada noche. Isabella le contó sobre una mujer nueva que había llegado al refugio esa mañana con 2 niños pequeños, sobre una donación importante que había conseguido para el programa de capacitación laboral, sobre los planes para expandir el jardín comunitario en la primavera. Marcus escuchó y asintió en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otra parte, pensando en la pregunta de Sara y en su propia respuesta. Diciembre trajo la temporada de fiestas navideñas, un maratón agotador de eventos sociales que Marcus e Isabella habían perfeccionado durante años. La fiesta anual de Wellington and Associates, la gala de Navidad del hospital donde Isabella servía en el consejo, cenas en casas de amigos, donde todos actuaban como si sus vidas fueran perfectas y sus matrimonios fueran sólidos. Sara asistió a la fiesta de la empresa por primera vez, llevando un vestido negro simple que la hacía ver elegante sin esfuerzo. Marcus la observó interactuar con clientes y empleados, notando cómo tenía un talento natural para hacer que las personas se sintieran cómodas, cómo escuchaba realmente cuando alguien le hablaba, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Isabella también estaba en la fiesta, radiante en un vestido de cóctel dorado que había comprado para la ocasión. Marcus los vio hablar brevemente Sara e Isabella, 2 mujeres importantes en su vida que no tenían idea de la conexión que compartían a través de él. La culpa lo golpeó como un puño en el estómago. Después de la fiesta, Marcus se ofreció a llevar a Sara a casa. Era una noche fría de diciembre, y Manhattan estaba decorado con luces navideñas que transformaban la ciudad en algo mágico. En el taxi, Sara se quitó los zapatos de tacón y suspiró. «Odio estos eventos», confesó. «Todos actúan como si fueran felices, pero puedes ver la tristeza en sus ojos». «¿Viste tristeza en mis ojos?», preguntó Marcus. Sara lo miró directamente. «Vi tristeza en los ojos de todos esta noche», dijo, «incluidos los míos». Cuando llegaron al edificio de Sara, ella vaciló antes de bajarse del taxi. «¿Quieres subir por un café?», preguntó. «Tengo algunas ideas sobre el proyecto de Los Ángeles que quería discutir contigo». Marcus sabía que no se trataba realmente de café o de trabajo, pero asintió de todos modos. El apartamento de Sara era pequeño pero acogedor, decorado con muebles heredados de su familia, y libros apilados en cada superficie disponible. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Sara graduándose de la universidad, sus padres en lo que parecía ser su aniversario de boda, viajes que había tomado a lugares que claramente había visitado por curiosidad genuina, no por obligaciones sociales. Sara preparó café real, no las cápsulas caras que Marcus tenía en su oficina, y se sentaron en el sofá pequeño de la sala, hablando sobre todo excepto trabajo. Sara le contó sobre su infancia en San Francisco, sobre padres que habían llegado de Taiwán con 2 maletas y grandes sueños, sobre trabajar 3 empleos durante la universidad, para pagar la matrícula. Marcus, por su parte, se encontró contándole cosas que no había compartido con nadie en años, sobre la presión de heredar, un negocio que no había construido, sobre la manera en que el dinero podía aislarte de experiencias auténticas, sobre la soledad de vivir una vida que se veía perfecta desde afuera, pero que se sentía vacía desde adentro. ¿Alguna vez quisiste simplemente desaparecer?, le preguntó Sara. ¿Cambiar tu nombre y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie supiera quién eres? Todos los días, admitió Marcus, y se sorprendió de su propia honestidad. Fue entonces cuando se inclinó y la besó. No fue algo planeado o calculado. Fue tan natural como respirar. Sara respondió al beso, pero después se separó y puso una mano en su pecho. «Marcus», dijo suavemente, «estás casado». «Lo sé», respondió él, «y eso me está matando». Sara se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Marcus podía ver su reflejo en el cristal, y la expresión en su cara era una mezcla de deseo y dolor. «No puedo ser la otra mujer», le dijo sin voltearse. «Mi madre fue la otra mujer durante años. Antes de que mi padre dejara a su primera esposa, vi lo que le hizo, cómo se odiaba a sí misma cada día». Marcus se acercó a ella pero no la tocó. «No te estoy pidiendo que seas la otra mujer», le dijo. «Te estoy diciendo que me estoy enamorando de ti y no sé qué hacer al respecto». Sara se volvió entonces, y Marcus vio lágrimas en sus ojos. «¿Y qué pasa con Isabella?»,
¿Con tu matrimonio? Mi matrimonio murió hace años, dijo Marcus. Simplemente no hemos tenido el valor de enterrarlo. Esa noche Marcus llegó a casa pasadas las 2 de la mañana. Isabela estaba dormida, o fingía estarlo. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando el techo y pensando en la manera en que Sara había olido a jazmín y lluvia de primavera, en la honestidad en su voz, cuando le dijo que no podía ser la otra mujer, en el hecho de que por primera vez en años había tenido una conversación real con alguien sobre cosas que importaban. Los días siguientes fueron un infierno de tensión y confusión. Marcus no podía concentrarse en el trabajo. No podía sostener conversaciones normales con Isabela. No podía actuar como si nada hubiera cambiado cuando todo había cambiado. Sara mantenía una distancia profesional impecable en la oficina, pero Marcus podía sentir la electricidad entre ellos cada vez que se cruzaban en el pasillo. El 23 de diciembre, Isabela le dijo que se iba a pasar la Navidad con su hermana en Boston. «Necesito un poco de espacio», le dijo. Y Marcus se preguntó si había notado su distracción o si simplemente había llegado al límite de su propia capacidad para fingir que su matrimonio funcionaba. Marcus pasó la Nochebuena, solo en la mansión de Greenwich, bebiendo whisky y pensando en las decisiones que había tomado que lo habían llevado a este punto. Había seguido todas las reglas, había cumplido todas las expectativas, había construido la vida que se suponía que debía querer, y sin embargo, se sentía más vacío que nunca. El día de Navidad llamó a Sara. «Feliz Navidad», le dijo cuando ella contestó. «Feliz Navidad, Marcus. ¿Cómo estás?» Solo admitió. «¿Puedo verte?» Hubo una pausa larga antes de que Sara respondiera. «Ven a cenar», le dijo finalmente. «Mis padres están aquí desde California. Es hora de que conozcas a algunas personas reales». La cena de Navidad en el apartamento de Sara fue diferente a cualquier celebración navideña que Marcus hubiera experimentado. No había manteles de lino ni cristalería heredada ni personal de servicio. La mesa era pequeña. Los platos eran de cerámica común, y la comida había sido preparada por la madre de Sara, quien había insistido en cocinar platos tradicionales taiwaneses junto con el pavo. Los padres de Sara, Frank y Lily Chen, lo recibieron con la hospitalidad genuina de personas que habían trabajado duro toda su vida y que valoraban la honestidad por encima de las pretensiones. Frank trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología en el Valle del Silicio. Lily había sido maestra de escuela hasta jubilarse el año anterior. Ninguno de los dos parecía impresionado por el apellido Wellington o por la ropa cara de Marcus. «Sara nos ha contado que trabajas en finanzas», le dijo Frank mientras cenaban. «¿Qué tipo de finanzas?» Marcus se encontró explicando su trabajo de una manera que nunca había hecho antes, hablando sobre el impacto real de las inversiones en las comunidades, sobre la responsabilidad que venía con manejar el dinero de otras personas. Los Chen hicieron preguntas inteligentes que lo forzaron a pensar sobre aspectos de su trabajo que había dado por sentado durante años. Después de la cena, mientras Lily y Sara lavaban los platos, Frank invitó a Marcus a sentarse en el pequeño balcón que daba al Upper West Side. Era una noche clara y fría, y podían ver las luces de Manhattan extenderse como un mar brillante hacia el horizonte. «Mi hija es especial», le dijo Frank sin preámbulos. «Es inteligente, trabajadora, y tiene un corazón más grande de lo que es bueno para ella». Marcus asintió, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. «También es muy vulnerable», continuó Frank. «Desde niña se ha enamorado de proyectos imposibles, animales heridos, plantas que se estaban muriendo, personas que necesitaban ser salvadas. Es una cualidad hermosa, pero también peligrosa». «Señor Chen», comenzó Marcus, pero Frank lo interrumpió. «No necesitas explicarme nada», le dijo. «Puedo ver la manera en que la miras, y puedo ver la manera en que ella te mira. Solo quiero que sepas que si lastimas a mi hija, tendré que responderte a mí». Era una amenaza suave pero clara, pronunciada por un hombre que había protegido a su familia durante décadas y que no tenía intención de dejar de hacerlo ahora. Esa noche, después de que los padres de Sara se fueron a dormir en el sofá-cama de la sala, Marcus y Sara se quedaron despiertos hasta las 3 de la mañana, hablando en voz baja en la cocina sobre todo y nada. Cuando finalmente se despidieron en la puerta, Marcus la besó otra vez, y esta vez Sara no se separó.
Esto va a complicar todo, murmuró contra sus labios. Ya está complicado, respondió Marcus. Enero trajo el regreso de Isabela de Boston y el comienzo de la relación secreta más intensa de la vida de Marcus. No era una aventura casual impulsada por el aburrimiento o la crisis de la mediana edad. Era una conexión emocional y física que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado durante años. Marcus e Isabela habían desarrollado una rutina doméstica que funcionaba como los engranajes de un reloj suizo. Precisa, confiable y completamente desprovista de pasión genuina. Se levantaban a horas diferentes, desayunaban leyendo sus respectivos periódicos y emails, intercambiaban información sobre sus horarios del día, y se despedían con besos en la mejilla que no significaban nada. Las noches cuando ambos estaban en casa, cenaban como compañeros de apartamento educados, discutiendo temas seguros como el trabajo de Isabela en el refugio o los mercados financieros. Dormían en la misma cama pero cada uno en su lado, sin tocarse, como si hubiera una línea invisible trazada por el medio del colchón. Marcus comenzó a vivir para los momentos que podía robar con Sara, almuerzos, que se extendían 2 horas más de lo necesario, viajes de negocios, donde podían compartir habitaciones de hotel, tardes en el apartamento de Sara cuando Isabela estaba ocupada con sus actividades benéficas. Sara había tomado la decisión de comenzar la relación con los ojos completamente abiertos. Sabía que Marcus estaba casado. Sabía que la situación era insostenible a largo plazo, pero había decidido que prefería tener esta conexión imperfecta que no tener nada. Era una decisión que la atormentaba algunos días y la llenaba de felicidad otros. La naturaleza clandestina de su relación añadía una intensidad que Marcus sabía que era artificial, pero que no podía resistir. Cada encuentro tenía la urgencia de algo que podía terminar en cualquier momento. Cada conversación íntima se sentía preciosa precisamente porque estaba construida sobre una base fundamentalmente inestable. En marzo, Marcus y Sara viajaron juntos a Los Ángeles para cerrar la adquisición de una empresa de tecnología sostenible. Oficialmente, Sara estaba ahí como su asistente para manejar la logística del deal. En realidad, pasaron 3 días actuando como una pareja normal, cenando en restaurantes pequeños en Venice Beach, caminando por las galerías de arte en el centro, haciendo el amor en una suite del hotel que daba al Océano Pacífico. Fue durante ese viaje que Sara le dijo por primera vez que lo amaba. Estaban sentados en la playa después de la cena, viendo el atardecer sobre el agua, cuando las palabras simplemente salieron de su boca como si hubieran estado esperando el momento perfecto para escapar. «Te amo», le dijo. Y luego se tapó la boca con las manos como si pudiera hacer que las palabras regresaran. Marcus sintió como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en su vida. En todos sus años de matrimonio con Isabela, habían intercambiado «te amo» como una formalidad, algo que se decía al final de las llamadas telefónicas o antes de dormirse. Pero esto era diferente. Sara había dicho las palabras como si estuviera confesando un secreto que había estado guardando demasiado tiempo. «Yo también te amo», le respondió, y se dio cuenta de que era la primera vez en años que había dicho esas palabras y las había sentido completamente. Esa noche hicieron el amor con una intensidad que bordeaba la desesperación, como si ambos supieran que esta burbuja de felicidad era temporal, y querían memorizar cada momento antes de que se reventara. El regreso a Nueva York fue brutal. Marcus tuvo que volver a actuar como el esposo atento, asistir a una gala para el hospital donde Isabela trabajaba como voluntaria, socializar con personas que conocía desde hacía décadas, pero con quienes nunca había tenido una conversación real. Sara volvió a su rol de asistente ejecutiva eficiente, manteniendo una distancia profesional perfecta durante las horas de oficina. Pero algo fundamental había cambiado. Durante el viaje a Los Ángeles, habían cruzado una línea emocional que no tenía vuelta atrás, y Marcus se encontró pensando seriamente, por primera vez, en la posibilidad de dejar a Isabela y comenzar una nueva vida con Sara. La idea lo aterrorizaba tanto como lo emocionaba. Tendría que confrontar no solo el fin de su matrimonio, sino el escándalo social que vendría con él. En su círculo, los divorcios se manejaban discretamente, después de negociaciones largas con abogados caros. Pero dejar a tu esposa por tu asistente 20 años menor
Era el tipo de cliché que generaría chismes durante años. Más importante, tendría que lastimar a Isabela, quien había sido una compañera leal durante 15 años, y que no merecía ser traicionada, sin importar cuán distante se hubiera vuelto su matrimonio. Abril trajo las primeras señales de que su vida cuidadosamente compartimentalizada estaba comenzando a colapsar. Isabela comentó una noche que Marcus parecía distante, que había notado que trabajaba hasta más tarde de lo usual, que se preguntaba si todo estaba bien con la empresa. ¿Hay algo que deba saber?, le preguntó durante una cena particularmente silenciosa. Marcus casi le dice la verdad en ese momento. Las palabras estaban ahí, listas para salir, pero se quedó callado. Solo ha sido un trimestre difícil, le dijo en su lugar. Muchos deals complicados. Isabella asintió como si aceptara la explicación. Pero Marcus vio algo en sus ojos que sugería que sabía que había más en la historia. Unos días después, Isabela hizo algo que no había hecho en meses. Sugirió que tomaran unas vacaciones juntos. Podríamos ir a Toscana, le dijo. Hace años que no viajamos solos, sin eventos de trabajo o compromisos sociales. La sugerencia hizo que Marcus se sintiera como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Isabela estaba tratando de salvar su matrimonio, probablemente sin saber completamente por qué necesitaba ser salvado. Y él estaba planeando destruirlo. Suena bien, le dijo, sabiendo que era una mentira. Déjame revisar mi calendario. Esa noche llamó a Sara desde su estudio y le contó sobre la sugerencia de Isabela. Hubo un silencio largo en la línea antes de que Sara respondiera. Tal vez deberías ir, le dijo finalmente. Tal vez necesitan tiempo juntos para entender qué es lo que realmente quieren. Yo sé lo que quiero, le dijo Marcus. Te quiero a ti. Pero no puedes tenerme mientras estés casado con otra persona, respondió Sara. Ya no. Esto se está volviendo demasiado doloroso. Marcus sintió pánico. ¿Qué estás diciendo? Y estoy diciendo que necesitas tomar una decisión, le dijo Sara. O decides que tu matrimonio puede salvarse, y terminas esto conmigo. O decides que no puede salvarse, y haces algo al respecto. Pero no puedo seguir así, amándote a medias, viviendo en los márgenes de tu vida. Fue la primera vez que Sara había puesto un ultimátum, y Marcus se dio cuenta de que había llegado al punto donde tendría que elegir entre la vida que había construido y la vida que quería. El viaje a Toscana nunca ocurrió. En lugar de eso, el universo forzó la mano de Marcus de la manera más inesperada posible. Sara descubrió que estaba embarazada un martes de mayo, durante lo que había pretendido ser una consulta médica rutinaria. Había estado experimentando fatiga inusual y náuseas matutinas, que inicialmente había atribuido al estrés del trabajo y las largas horas. La posibilidad del embarazo había sido algo tan remoto en su mente, que cuando la enfermera le preguntó sobre la fecha de su último periodo, tuvo que consultar su teléfono para recordarlo. La confirmación llegó 2 horas después de análisis de sangre que no dejaban lugar a dudas. Sara se quedó sentada en el consultorio del médico durante 10 minutos después de recibir los resultados, tratando de procesar las implicaciones de lo que significaba estar embarazada del hombre casado, que se había convertido en el centro de su mundo emocional. Su primer instinto fue llamar a Marcus inmediatamente, pero se detuvo con el teléfono en la mano. Esta noticia cambiaría todo entre ellos de maneras que ninguno había anticipado. Durante los 8 meses de su relación, habían existido en una burbuja donde podían fingir que las complicaciones del mundo real no se aplicaban a ellos, pero un embarazo era la realidad más concreta posible. Sara pasó 3 días en un estado de análisis paralítico, considerando cada opción disponible. Podía terminar el embarazo sin decirle nada a Marcus, permitiendo que su relación continuara en la misma forma limitada pero relativamente simple. Podía contarle sobre el embarazo y criarlo como madre soltera. O podía contarle y ver qué decisiones tomaría él. La decisión de contárselo a Marcus llegó finalmente no a través de un proceso lógico, sino a través del reconocimiento de que no podía vivir con el peso de este secreto. El viernes por la noche, después de que habían terminado de revisar contratos para un cliente en Chicago, Sara le pidió que se quedara en la oficina. Marcus supo inmediatamente que algo había cambiado. Sara tenía maneras particulares de organizar los documentos cuando estaba nerviosa,
y había estado haciéndolo durante toda la semana. Cuando finalmente le dijo que estaba embarazada, las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en un estanque quieto. La reacción inicial de Marcus fue un silencio tan profundo que Sara pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante 40 pisos abajo. Había preparado mentalmente respuestas para varias reacciones posibles, pero no había anticipado esta quietud absoluta. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Sara le mostró los resultados del laboratorio. Marcus estudió los números con la misma atención que aplicaría a un reporte financiero, como si pudiera encontrar un error que alterara las conclusiones. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No lo sé, admitió Sara. He estado pensando en esto durante días, y cada opción parece imposible por razones diferentes. Marcus se acercó a la ventana que daba al sur, con vista a la Estatua de la Libertad, apenas visible en la distancia. Había tomado muchas decisiones empresariales difíciles desde esta posición, pero esto era fundamentalmente diferente. No había análisis de costo-beneficio que pudiera aplicar. No había precedentes que consultar. Necesito tiempo para pensar, le dijo finalmente. Durante el fin de semana que siguió, Marcus experimentó la crisis más profunda de su vida adulta. Todas las certezas que habían estructurado su existencia, su matrimonio, su posición social, incluso su identidad, de repente parecían construcciones artificiales, que podrían colapsar si tomaba la decisión equivocada. Isabella notó su distracción, pero la atribuyó al estrés del trabajo. El sábado por la mañana, mientras ella trabajaba en el jardín comunitario del refugio, Marcus se encontró caminando sin rumbo por Greenwich, pasando por casas de familias que conocía desde la infancia, preguntándose cómo había llegado al punto donde todo lo que había construido podía desmoronarse. El domingo por la noche, Isabella preparó la cena e algo que no había hecho en meses. Había cocinado el salmón que a Marcus le gustaba. Había abierto una botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial. Había puesto música suave de fondo. Era como si estuviera tratando de recrear los primeros años de su matrimonio, cuando tales gestos eran naturales y frecuentes. He estado pensando en nosotros, le dijo Isabella mientras cenaban, sobre lo distantes que nos hemos vuelto. Marcus sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Isabella. Déjame terminar, lo interrumpió gentilmente. Sé que hemos tenido problemas. Sé que los últimos años han sido difíciles con todo el tema de no poder tener hijos, pero creo que podemos encontrar una manera de volver a conectarnos. Marcus vio lágrimas en los ojos de Isabella, y se dio cuenta de que estaba haciendo un esfuerzo desesperado por salvar su matrimonio. Probablemente había notado su distancia. Había sentido que algo estaba mal, y esta cena era su manera de tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre ellos. Tal vez podríamos adoptar, continuó Isabella, o tal vez podríamos encontrar otras maneras de construir una familia. He estado leyendo sobre programas de mentoría, sobre ser padres de crianza temporal. Cada palabra que Isabella decía era como una puñalada en el corazón de Marcus. Aquí estaba su esposa, tratando de reconstruir su matrimonio en el momento exacto en que él estaba considerando destruirlo. Y lo peor era que podía ver la esperanza genuina en sus ojos, la creencia de que aún podían encontrar una manera de ser felices juntos. Isabella, comenzó Marcus, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué pasa?, preguntó Isabella, y Marcus pudo ver que su expresión había cambiado. Había notado algo en su tono, en su manera de evitar su mirada. Marcus, me estás asustando. Fue en ese momento que Marcus tomó la decisión que cambiaría todo. No la decisión práctica o lógica, sino la decisión que su corazón había estado gritando durante meses. Hay algo que tengo que decirte, le dijo. Y vio cómo el color desaparecía del rostro de Isabella. Y va a doler mucho. Isabella puso lentamente su tenedor en el plato, como si su cuerpo hubiera anticipado malas noticias. Marcus respiró profundo y le contó todo. Sobre Sara, sobre los meses de mentiras, sobre el embarazo que había cambiado todo. No trató de justificarse o minimizar lo que había hecho. Solo le dijo la verdad simple y devastadora. Isabella escuchó en silencio absoluto. No gritó, no lloró, no le tiró objetos. Cuando Marcus terminó de hablar, ella se quedó mirando su anillo de bodas
durante lo que parecieron horas. ¿La amas?, preguntó finalmente, con una voz tan suave que Marcus apenas pudo escucharla. La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Había estado tan concentrado en la culpa y las consecuencias que no se había permitido examinar completamente sus verdaderos sentimientos. Sí, admitió. La amo. Isabella asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces tienes que irte con ella. Isabela, yo. No, lo interrumpió con más firmeza. No me hagas esto más difícil de lo que ya es. Si la amas y va a tener tu hijo, tienes que estar con ella. No voy a ser la esposa que te obliga a quedarte por obligación. Marcus se quedó impactado por la dignidad de Isabela, por su fortaleza en el momento más doloroso de su vida. Había esperado ira, recriminaciones, una batalla legal devastadora. En cambio, ella lo estaba liberando con una gracia que sabía que no merecía. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó. Voy a seguir con mi vida, dijo Isabela. Y por primera vez en la conversación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Voy a concentrarme en mi trabajo, en ayudar a mujeres que necesitan empezar de nuevo. Parece apropiado, ¿no? Isabella se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al jardín que había cultivado durante años. Hay una cosa que quiero saber, le dijo, sin voltearse. ¿Alguna vez me amaste realmente? ¿O solo era lo que se esperaba que hicieras? Era una pregunta brutal en su honestidad, y Marcus se tomó un momento para considerarla seriamente antes de responder. Te amé, le dijo. Tal vez no de la manera que merecías, tal vez no con la intensidad que tenía que tener, pero sí te amé, y siempre voy a lamentarme por no haber sido el esposo que necesitabas. Isabella se volvió entonces, y Marcus vio una mezcla compleja de dolor y alivio en su expresión. Gracias por ser honesto, le dijo. Finalmente, esa noche Marcus hizo sus maletas mientras Isabella se quedó en el jardín. No sabía si estaba llorando o simplemente necesitaba estar sola. Cuando terminó de empacar, fue a buscarla. La encontró sentada en el banco que habían instalado junto a las rosas, mirando las estrellas. Lamento todo esto, le dijo. Lamento haberte lastimado, lamento no haber sido honesto antes, lamento que nuestro matrimonio no haya funcionado. Yo también lo lamento, respondió Isabella sin mirarlo. Pero tal vez es mejor así. Tal vez ambos necesitábamos esto para encontrar lo que realmente buscamos. Marcus se fue esa noche sintiendo como si hubiera sido partido en dos. Una parte de él se sentía libre por primera vez en años, pero otra parte se sentía como un monstruo por haber destruido la vida de una mujer buena que no había hecho nada para merecer tal traición. Se instaló en un hotel en Manhattan esa noche, y llamó a Sara a las 6 de la mañana. Le dije a Isabella, le dijo cuando ella contestó, con voz ronca por falta de sueño, sobre nosotros, sobre el bebé, sobre todo. Sara guardó silencio por un momento. ¿Cómo lo tomó? Mejor de lo que merecía, admitió Marcus. Me dijo que fuera contigo. ¿Y eso es lo que quieres?, preguntó Sara. ¿Estar conmigo? Porque si solo estás aquí por el bebé. Estoy aquí porque te amo, la interrumpió Marcus. Estoy aquí porque quiero construir una vida contigo y criar a nuestro hijo juntos. Estoy aquí porque por primera vez en años sé exactamente lo que quiero. Sara comenzó a llorar entonces, pero Marcus supo por el sonido que eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Los meses siguientes fueron un torbellino de abogados, papeleos de divorcio y el escándalo social inevitable. Algunos clientes de Marcus cancelaron sus contratos, considerando su comportamiento inmoral para sus estándares. Los amigos se dividieron en campos, los que lo apoyaban y los que pensaban que había perdido la cabeza por una mujer más joven. Isabella manejó el divorcio con la misma elegancia con la que había manejado todo en su vida. No pidió venganza financiera, solo una división equitativa de bienes. Siguió viviendo en la casa de Greenwich y se convirtió en la directora ejecutiva del refugio para mujeres maltratadas, un trabajo que la llenaba de una manera que su matrimonio nunca había logrado. Marcus se mudó a un apartamento en el Upper East Side, cerca de Sara pero lo suficientemente lejos para que ella mantuviera su independencia durante el embarazo. Sara había dejado de trabajar para él para evitar conflictos de interés, pero habían comenzado a planear una vida juntos de maneras que se sentían tanto emocionantes como aterradoras. El embarazo de Sara fue relativamente fácil,
pero emocionalmente intenso para ambos. Era el primer hijo para los dos. Y cada cita médica, cada ultrasonido, cada patada del bebé, se sentía como un milagro. Marcus se encontró leyendo libros sobre paternidad, instalando cunas, y descubriendo aspectos de sí mismo que no sabía que existían. Hubo momentos difíciles también. Sara tuvo ataques de pánico sobre si estaban haciendo lo correcto. Si podían realmente construir una familia estable sobre las ruinas de un matrimonio anterior. Marcus luchó con la culpa sobre Isabela y la ansiedad sobre si podría ser un buen padre a los 43 años. Pero había algo fundamentalmente diferente en esta relación, comparada con su matrimonio con Isabela. Con Sara, Marcus se sentía libre de ser completamente honesto sobre sus miedos, sus esperanzas, sus fallas. No había actuación o pretensión. Solo dos personas que se amaban tratando de descifrar cómo construir una vida juntos. El bebé nació en un martes frío de febrero. Después de 12 horas de trabajo de parto que dejaron a Sara exhausta pero radiante. Cuando la enfermera puso al niño en los brazos de Marcus por primera vez, él lloró de una manera que no había llorado desde que era niño. «Es perfecto», murmuró, mirando la carita arrugada de su hijo. «Es absolutamente perfecto». «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Sara, con voz débil pero feliz. Habían discutido nombres durante meses sin llegar a una decisión final. Pero mirando a su hijo, Marcus supo inmediatamente cuál era el nombre correcto. «David», le dijo. «David Chen Wellington». Marcus había insistido en que el bebé llevara el apellido de Sara también, como reconocimiento de su herencia y de la fortaleza que ella había mostrado durante todo el proceso. Sara lloró cuando él sugirió el nombre, sabiendo que era una manera de honrar tanto su cultura como su nueva familia. Los primeros meses de paternidad fueron un periodo de ajuste intenso para ambos. Marcus descubrió que el amor por un hijo era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado, más feroz, más protector, más absoluto. Se despertaba en las noches solo para verificar que David estuviera respirando. Podía pasar horas simplemente observándolo dormir. Sentía una vulnerabilidad nueva al darse cuenta de que su felicidad ahora dependía completamente del bienestar de esta pequeña persona. Sara se adaptó a la maternidad con una gracia natural que impresionó a Marcus. Había sido una ejecutiva exitosa acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida profesional. Pero con David desarrolló una paciencia y flexibilidad que parecían instintivas. Lo amamantaba mientras revisaba emails. Lo mecía para dormirlo mientras hablaba por teléfono con clientes. Había convertido su apartamento en un espacio que funcionaba tanto para un bebé como para una madre trabajadora. 6 meses después del nacimiento de David, Marcus y Sara se mudaron juntos a un apartamento más grande en Brooklyn Heights. Era un paso simbólico hacia el compromiso total, el reconocimiento de que eran una familia real, no solo dos personas que habían tenido un bebé juntas. La nueva vida de Marcus era diferente en todos los aspectos imaginables de su existencia anterior. En lugar de cenas formales en restaurantes caros, pasaba las noches dándole de comer a David y viendo películas con Sara en el sofá. En lugar de eventos sociales obligatorios, sus fines de semana estaban llenos de paseos en el parque, visitas al pediatra y la rutina tranquila de la vida familiar. Era más feliz de lo que había sido en años, pero también había momentos de duda profunda. A veces se preguntaba si había hecho lo correcto, si había valido la pena destruir su matrimonio anterior por esta nueva vida. La culpa sobre Isabela lo visitaba en momentos inesperados, especialmente cuando veía familias tradicionales en el parque, o cuando David hacía algo adorable que sabía que Isabela habría apreciado. Un año después del nacimiento de David, Marcus se encontró con Isabela en una gala benéfica para el hospital Mount Sinai. Ella estaba acompañada por un hombre distinguido, que Marcus reconoció como Dr. James Morrison, el director del departamento de cardiología. Se veía radiante, más joven y relajada de lo que la había visto en años. «Te ves bien», le dijo Marcus, cuando se acercó a saludarla durante un intermedio en las presentaciones. «Me siento bien», respondió Isabela con una sonrisa genuina. «¿Y tú? ¿Cómo está el bebé?». Marcus le mostró fotos en su teléfono, sorprendido por lo natural que se sintió el intercambio. Isabela miró las fotos con interés genuino, sin rastro de amargura o resentimiento.
Se parece a ti, comentó. Espero que tenga el corazón de su madre. Dr. Morrison se acercó entonces, y Marcus notó la manera protectora en que puso una mano en la espalda de Isabella, la manera en que ella se relajó visiblemente con su presencia. Era claro que había algo real desarrollándose entre ellos. James, te presento a Marcus Wellington, dijo Isabella, mi ex esposo. Dr. Morrison extendió la mano con la cordialidad profesional de alguien que está completamente seguro de su lugar en la vida de Isabella. He escuchado mucho sobre ti, le dijo. Isabella me ha contado sobre tu trabajo en el refugio juntos. Marcus se quedó confundido por un momento antes de darse cuenta de que Isabella había remarcado la historia de su matrimonio de una manera que preservaba la dignidad de todos los involucrados, en lugar de la narrativa de traición y abandono que él había esperado. Ella había elegido recordar los aspectos positivos de su relación. Esa noche Marcus volvió a casa con una sensación de paz que no había esperado. Sara estaba durmiendo en el sofá con David acurrucado en su pecho, ambos profundamente dormidos después de lo que obviamente había sido una tarde larga. Marcus los cubrió con una manta y se quedó observándolos, sintiendo una gratitud profunda por esta vida imperfecta pero real que habían construido juntos. Cuando David cumplió 2 años, Marcus tomó una decisión que habría sido impensable durante su matrimonio anterior. Redujo su horario de trabajo para pasar más tiempo con su familia. Wellington & Associates seguía siendo exitosa, pero Marcus había comenzado a delegar más responsabilidades a sus socios, eligiendo calidad de vida sobre maximización de ganancias. Sara había vuelto a trabajar part-time en una firma boutique que se especializaba en inversiones socialmente responsables. Había descubierto una pasión por usar capital como una fuerza para el bien social, algo que resonaba con los valores que sus padres le habían inculcado. Era trabajo que la energizaba de una manera que los empleos tradicionales nunca habían logrado. Las tardes las pasaban como familia en Prospect Park, donde David había aprendido a caminar y ahora corría con la determinación tambaleante de un niño de 2 años. Marcus se encontraba haciendo cosas que nunca había imaginado, empujando columpios, construyendo castillos de arena, leyendo libros de cuentos con voces exageradas, que hacían reír a David hasta que le dolía el estómago. Pero la vida, como Marcus había aprendido repetidamente, tiene una manera de complicarse justo cuando empiezas a sentirte cómodo. David tenía 2 años y medio cuando los médicos encontraron una irregularidad durante uno de sus exámenes rutinarios, una anomalía en sus resultados de sangre, que sugería la posibilidad de una condición genética rara. Marcus y Sara pasaron 2 semanas en el infierno médico de pruebas especializadas, consultas con especialistas, y la espera angustiosa de resultados que determinarían el futuro de su hijo. Durante esas 2 semanas, Marcus experimentó un miedo más puro y concentrado que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. La posibilidad de perder a David, o de que tuviera que enfrentar desafíos médicos serios, le mostró cuánto había llegado a definir su identidad en términos de ser padre de este niño específico. Sara manejó la crisis con una fortaleza que impresionó a Marcus. Investigó obsesivamente la condición potencial. Hizo listas de preguntas para cada médico. Mantuvo horarios normales para David, a pesar del caos emocional que ambos estaban experimentando. Era como ver a la ejecutiva eficiente que había conocido canalizada hacia el propósito más importante de su vida. Los resultados llegaron un viernes por la tarde. David estaba perfectamente sano. La irregularidad había sido un error de laboratorio, una falla en el procesamiento que había generado pánico innecesario. Cuando el pediatra les dio la noticia, Marcus se sentó en el piso del consultorio y lloró de alivio mientras David trepaba sobre él, ajeno al drama que había dominado las vidas de sus padres durante 2 semanas. Esa noche, después de acostar a David, Marcus encontró a Sara llorando silenciosamente en la cocina. ¿Qué pasa?, le preguntó, rodeándola con sus brazos. Pensé que lo íbamos a perder, murmuró contra su pecho, y me di cuenta de que no podría sobrevivir si algo le pasara, a él o a ti. Marcus le levantó la cara para mirarla a los ojos. No nos vas a perder, le dijo. Somos una familia, Sara. Una familia real, permanente. Fue entonces cuando Marcus tomó la segunda decisión más importante de su vida adulta. Se arrodilló ahí mismo en la cocina, entre los platos sucios de la cena,
y los juguetes de David esparcidos por el suelo. «Cásate conmigo», le dijo. «No por el bebé, no por las apariencias, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo y con David». Sara se rió y lloró al mismo tiempo. «Estás proponiéndome matrimonio en la cocina a las 11 de la noche. Te estoy proponiendo matrimonio en nuestra cocina, en nuestra vida real, sin pretensiones», le dijo Marcus. «¿Es eso un sí?» «Es un sí rotundo», le dijo Sara. Y lo besó mientras David gritaba desde su habitación que no podía dormir con tanto ruido. Se casaron 6 meses después en el Jardín Botánico de Brooklyn, en una ceremonia pequeña que reflejaba quiénes se habían convertido en lugar de quiénes habían sido. Los padres de Sara volaron desde California, orgullosos pero todavía un poco desconcertados por las circunstancias complicadas que habían llevado a esta boda. Los amigos de Marcus se dividían entre los que lo apoyaban completamente y los que pensaban que había perdido la cabeza. Isabella no asistió a la ceremonia, pero envió flores hermosas y una nota deseándoles felicidad. Marcus había pensado mucho sobre si invitarla, pero finalmente decidió que sería demasiado emotivamente complejo para todos los involucrados. Mientras Marcus veía a Sara caminar hacia él, con un vestido simple color marfil, llevando un ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana, se dio cuenta de que esta era la primera vez en su vida que estaba haciendo algo porque realmente lo quería, no porque era lo que se esperaba de él. David corría delante de Sara tirando pétalos de rosa, tropezándose ocasionalmente con sus pequeños zapatos de vestir, pero riéndose como solo pueden reír los niños de 3 años. Cuando llegó al altar improvisado, se aferró a las piernas de Marcus y gritó, «Papá», con la alegría sin complicaciones de alguien para quien este momento era simplemente otra aventura divertida. El juez que los casó comentó después que nunca había visto una familia que pareciera más feliz de estar juntos. Marcus supo que tenía razón. Esta era su familia imperfecta, construida sobre decisiones dolorosas, pero más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. 2 años después de la boda, Isabella se casó con Dr. Morrison en una ceremonia elegante en la iglesia episcopal de Greenwich. Marcus vio las fotos en el periódico social local y se alegró genuinamente por ella. Se veía radiante de una manera que él nunca había logrado inspirar, y sabía que había encontrado con James algo que nunca habían tenido juntos. David tenía 5 años cuando preguntó por primera vez sobre la tía Isabella, que enviaba regalos en su cumpleaños, a quien nunca había conocido. Marcus y Sara habían discutido este momento, sabiendo que eventualmente tendría que llegar. Se sentaron con David en el sofá y le explicaron, de manera apropiada para su edad, que papá había estado casado antes con una señora muy buena, que no habían podido tener bebés juntos y que a veces los adultos necesitan encontrar nuevas maneras de ser felices. ¿Puedo conocer a la tía Isabella?, preguntó David, con la curiosidad directa de un niño de 5 años. Marcus llamó a Isabella esa noche, y ella aceptó inmediatamente conocer a David. «He estado esperando que preguntaras», le dijo. Se encontraron en el jardín botánico donde Marcus y Sara se habían casado, un territorio neutral lleno de flores y senderos, donde un niño pequeño podría sentirse cómodo. Isabella llegó con un libro sobre jardines mágicos y una paciencia infinita para las preguntas interminables de David. Marcus observó mientras su ex esposa y su hijo se conocían, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Isabella era natural con David, tratándolo con el mismo cariño genuino que mostraba hacia los niños en el refugio. David, por su parte, se sintió inmediatamente atraído hacia esta mujer elegante que le prestaba toda su atención. «¿Por qué no tienes niños?», le preguntó David con la franqueza brutal de los 5 años. Isabella vaciló por un momento, pero luego sonrió. «A veces los cuerpos de las personas no funcionan de la manera que esperamos», le dijo. «Pero está bien, porque hay muchas maneras diferentes de amar a los niños». Cuando se despidieron, David abrazó a Isabella espontáneamente. «¿Puedo verte otra vez?». «Me encantaría», le dijo Isabella, y Marcus pudo ver que lo decía en serio. Desde entonces, Isabella se convirtió en una presencia ocasional, pero consistente en la vida de David. No era su madre, esa era Sara, sin duda, pero era como una tía favorita, que aparecía con regalos interesantes y historias sobre lugares lejanos.
Para el 7º cumpleaños de David, Isabela organizó una visita al refugio donde trabajaba. Pensó que sería educativo para David ver el trabajo que hacía, entender que había niños que necesitaban ayuda especial. David se conectó inmediatamente con los niños del refugio, especialmente con un niño de 6 años llamado Miguel, que había llegado recientemente con su madre. ¿Por qué Miguel no puede volver a su casa?, le preguntó David a Marcus esa noche. Marcus le explicó, de la manera más simple posible, que a veces los papás lastiman a las mamás y a los niños, y que lugares como donde trabajaba Isabela ayudaban a las familias a estar seguras. ¿Tú lastimaste a Isabela?, preguntó David. Entonces, yendo directo al corazón del asunto, como solo pueden hacer los niños. Marcus respiró profundo. No la lastimé con golpes, le dijo, pero sí lastimé sus sentimientos muy profundamente, y eso también duele mucho. David consideró esto seriamente. Por eso se divorciaron. Sí, admitió Marcus. Por eso nos divorciamos. ¿Pero ahora son amigos? Sí, dijo Marcus, dándose cuenta de que era completamente verdad. Ahora somos amigos. La amistad entre Marcus e Isabela había evolucionado lentamente durante los años, construida sobre respeto mutuo que tal vez no había existido durante su matrimonio. Marcus admiraba la manera en que Isabela había manejado el colapso de su matrimonio, su capacidad para construir una nueva vida después de la traición, y su generosidad al incluir a David en su mundo. Isabela había llegado a respetar la honestidad que Marcus había mostrado finalmente, y su dedicación a ser un buen padre. Cuando David cumplió 10 años, las dos familias celebraron juntas por primera vez. Isabela y James, Marcus y Sarah. David en el centro de todo, rodeado de adultos que habían encontrado maneras complejas, pero funcionales de amarlo. No era una familia tradicional, pero funcionaba. Durante la fiesta, Marcus se encontró observando la escena, David riéndose con los hijastros adolescentes de Isabela. James tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Sarah e Isabela, planeando una excursión al Museo de Ciencias Naturales. James contándole a Marcus sobre un nuevo programa de cardiología pediátrica que estaba desarrollando. Era extraño y hermoso a la vez. Esta red de relaciones que había surgido de las cenizas de decisiones dolorosas. Todos habían pagado un precio por llegar a este punto, pero habían encontrado maneras de construir algo nuevo y funcional de los restos. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, Sarah encontró a Marcus en el balcón de su apartamento, mirando las luces de Manhattan brillando al otro lado del río. ¿En qué piensas?, le preguntó, acurrucándose contra él en el frío de octubre. En lo extraña que es la vida, le dijo Marcus. Hace 12 años pensaba que lo tenía todo resuelto. Tenía un plan perfecto para una vida perfecta. Y resultó que mi plan perfecto estaba completamente equivocado. ¿Te arrepientes?, preguntó Sarah. Marcus la miró. A esta mujer que había cambiado el curso de su vida, que le había dado un hijo y una segunda oportunidad de ser genuinamente feliz. Me arrepiento del dolor que causé, le dijo. Me arrepiento de haber lastimado a Isabela. Me arrepiento de haber tardado tanto en ser honesto. Pero no me arrepiento de haberte conocido. No me arrepiento de David. No me arrepiento de esta vida que hemos construido. Sarah lo besó suavemente. Yo tampoco me arrepiento, le dijo. Ni siquiera de las partes difíciles. Dentro del apartamento, David estaba durmiendo rodeado de regalos de cumpleaños, incluido un telescopio que Isabela le había regalado para alimentar su nueva obsesión con la astronomía. En su mesita de noche tenía una foto de toda su familia extendida tomada esa tarde. 2 padres, 2 padrastros, 2 medio hermanos mayores, y él en el medio, sonriendo como si fuera la cosa más natural del mundo. Para David, lo era. Esta era la única familia que había conocido, esta red compleja de adultos, que lo amaban y que habían encontrado maneras de amarse y respetarse entre ellos, a pesar de la historia complicada que los había unido. Los años siguientes trajeron los desafíos normales de criar a un niño en Nueva York. David luchó con matemáticas en 4º grado, se obsesionó con el béisbol en 5º, y desarrolló una pasión por la cocina en 6º que resultó en muchas cenas experimentales, que variaban de sorprendentemente deliciosas a completamente incomibles. Isabela se mantuvo involucrada en su vida de maneras significativas pero apropiadas.
Lo llevaba a museos los sábados por la mañana. Lo ayudaba con proyectos escolares sobre historia. Le enseñaba sobre jardinería en el pequeño patio trasero de su casa en Brooklyn Heights. Sara nunca mostró celos sobre esta relación. Entendía que David se beneficiaba de tener múltiples adultos que lo amaran. Marcus, por su parte, había descubierto que la paternidad en la mediana edad era diferente de lo que había imaginado. Tenía menos energía física que padres más jóvenes, pero más paciencia y perspectiva. Se encontraba valorando momentos pequeños, conversaciones en el auto, partidos de ajedrez en las tardes de lluvia, las preguntas filosóficas que David hacía sobre la vida y el universo. Cuando David cumplió 13 años, hizo una pregunta que Marcus había estado temiendo y esperando en igual medida. «Papá», le dijo una noche, mientras hacían la tarea juntos, «¿por qué te casaste con Isabela si no la amabas lo suficiente?». Era una pregunta que mostraba la inteligencia emocional que David había desarrollado. Su capacidad para entender que las relaciones adultas eran más complicadas de lo que parecían en la superficie. Marcus se tomó un momento para considerar su respuesta. «La amaba», le dijo finalmente. «Pero había diferentes tipos de amor, y me tomó mucho tiempo entender la diferencia». «¿Qué tipo de amor tenías con Isabela?» «Un amor basado en respeto y compatibilidad», explicó Marcus. «Éramos buenos compañeros, veníamos de mundos similares, compartíamos valores parecidos, pero nunca tuvimos esa conexión profunda que tengo con tu mamá». «¿Cómo sabes la diferencia?». Marcus sonrió ante la pregunta directa de su hijo. «Con Isabela, tenía que trabajar para mantener conversaciones interesantes. Con tu mamá, las conversaciones fluyen naturalmente, y nunca quiero que terminen. Con Isabela, respetaba sus opiniones. Con tu mamá, sus opiniones me desafían y me hacen mejor persona». David asintió como si estuviera tomando notas mentales. «¿Crees que Isabela es más feliz ahora con James?». «Estoy seguro de que sí», respondió Marcus honestamente. «James la ama de la manera que ella se merece, y ella lo ama de una manera que nunca pudo amarme a mí». Era una conversación que Marcus nunca había imaginado tener, pero se alegró de que David se sintiera cómodo haciendo preguntas difíciles. Mostraba que estaba creciendo en un ambiente donde la honestidad emocional era valorada, donde podía explorar ideas complejas sobre las relaciones sin miedo al juicio. Los años de adolescencia de David trajeron nuevos desafíos. Como muchos niños criados en familias no tradicionales, a veces se sentía diferente de sus compañeros de clase. Hubo momentos cuando resintió la complejidad de su situación familiar, cuando deseaba tener padres que hubieran estado casados desde el principio y nunca se hubieran divorciado. Hubo una crisis particular cuando David tenía 14 años. Un compañero de clase había hecho comentarios crueles sobre cómo su padre había abandonado a su primera esposa por una mujer más joven, y David llegó a casa furioso y confundido. «¿Es verdad que destrozaste una familia para estar con mamá?», le preguntó a Marcus esa noche, con la ira adolescente que puede cortar como un cuchillo. Marcus sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Era la acusación que más había temido, especialmente viniendo de su hijo. «Es más complicado que eso», le dijo Marcus. «Pero sí, tomé decisiones que lastimaron a Isabela profundamente, y siempre voy a cargar con esa responsabilidad». «¿Entonces fue mi culpa?», preguntó David, con lágrimas en los ojos. «Si yo no hubiera existido, no habrías lastimado a nadie». Sara, que había estado escuchando desde la cocina, entró en ese momento y se sentó junto a David en el sofá. «David», le dijo firmemente, «nunca, jamás vas a ser responsable por las decisiones que los adultos tomaron antes de que nacieras. Tu papá y yo nos enamoramos, y eso complicó las cosas, pero tú eres el resultado del amor, no de lastimar a nadie». Marcus añadió, «David, tú eres lo mejor que he hecho en mi vida. Si pudiera cambiar la manera en que pasaron las cosas para que Isabela no hubiera resultado lastimada, lo haría. Pero nunca cambiaría el hecho de que tú existes». Fue una de las conversaciones más difíciles que habían tenido como familia. Pero Marcus se dio cuenta de que también fue una de las más importantes. David necesitaba entender que su existencia no era una fuente de culpa o vergüenza, sino algo celebrado por todos los adultos en su vida. Unos días después, Isabela llamó a Marcus.
Aparentemente David le había contado sobre la conversación, y ella quería asegurarle que no había resentimiento de su parte. Marcus, le dijo, quiero que David sepa que estoy genuinamente feliz con la manera en que resultaron las cosas. Sí, fue doloroso al principio, pero me llevó exactamente a donde necesitaba estar. James y yo no nos habríamos conocido si tú y yo hubiéramos seguido casados e infelices. Isabella había desarrollado una relación especial con David durante los años. No trataba de ser una segunda madre, respetaba completamente el lugar de Sara. Pero había encontrado su propio rol único en su vida. Le enseñaba sobre historia del arte. Lo llevaba a conciertos de música clásica. Compartía con él su pasión por el trabajo social. Cuando David cumplió 16 años, expresó interés en trabajar como voluntario en el refugio, donde Isabella era directora. Era verano, y había decidido que quería hacer algo más significativo que trabajar en un centro comercial como muchos de sus amigos. ¿Estás seguro?, le preguntó Sara. Va a ser emocionalmente difícil. Vas a conocer familias que han pasado por traumas serios. Por eso quiero hacerlo, respondió David. Isabella me ha contado sobre su trabajo durante años. Quiero entender realmente lo que hace. Durante ese verano, David trabajó 20 horas por semana en el refugio, ayudando con el jardín comunitario, organizando actividades para los niños y ocasionalmente asistiendo con tareas administrativas. Fue una experiencia que lo cambió profundamente. Una noche de julio, David llegó a casa particularmente callado después del trabajo. Marcus y Sara notaron que algo estaba diferente, pero no presionaron hasta que él estuvo listo para hablar. Conocí a una mujer hoy, les dijo finalmente. Se llama Carmen. Tiene una hija de mi edad que se llama Sofía. Escaparon de una situación donde el esposo de Carmen la golpeaba y amenazaba con lastimar a Sofía también. David de mi numbers. Pausó, claramente luchando con emociones complejas. Sofía me contó que su papá solía decirle que la amaba mientras le pegaba a su mamá, y me hizo pensar en lo afortunado que soy de tener padres que realmente saben lo que significa el amor. Marcus sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar a su hijo procesar experiencias tan difíciles. ¿Cómo te sientes después de escuchar esas historias? Agradecido, dijo David simplemente, y también enojado de que existan personas que lastimen a sus familias de esa manera. Pero sobre todo, agradecido. Ese verano, marcó un punto de inflexión en la comprensión de David sobre su propia familia. Comenzó a ver las decisiones difíciles que los adultos en su vida habían tomado, no como fallas morales, sino como parte de la complejidad inherente de las relaciones humanas. Había visto familias destruidas por violencia y abuso, y eso le dio perspectiva sobre una familia que había sido reconfigurada por amor, aunque ese amor hubiera venido con un costo. En su último año de secundaria, David escribió un ensayo para su solicitud universitaria sobre una experiencia que cambió tu perspectiva. Escribió sobre crecer en una familia no tradicional, y cómo eso le había enseñado que el amor real a veces requiere decisiones difíciles, que la honestidad es más importante que las apariencias, y que las familias pueden tomar muchas formas diferentes, mientras sigan siendo fuentes de apoyo y amor incondicional. Marcus lloró cuando leyó el ensayo. Su hijo había articulado algo que él mismo había luchado por entender durante años, que habían construido algo hermoso y funcional a partir de decisiones que inicialmente habían parecido destructivas. David fue aceptado en varias universidades prestigiosas, pero eligió Columbia para poder quedarse cerca de su familia extendida. Durante su primer año, estudió sociología y trabajo social, inspirado por el ejemplo de Isabella y por sus propias experiencias en el refugio. En su segundo año, David comenzó a salir con una joven llamada Emma, una estudiante de psicología cuyos padres también estaban divorciados. Marcus y Sara la conocieron durante las vacaciones de Acción de Gracias y se impresionaron por su madurez emocional y por la manera en que claramente valoraba la familia compleja de David. Es interesante cómo los niños de familias no tradicionales a menudo se encuentran, comentó Sara, una noche después de que Emma hubiera cenado con ellos. Es como si hubieran desarrollado una comprensión más profunda de lo que realmente importa en las relaciones. Marcus asintió. David ha crecido viendo que el amor real no siempre se ve como en las películas. A veces es complicado. A veces requiere perdón.
A veces significa reconstruir después de errores grandes, pero eso lo ha hecho más sabio sobre las relaciones, no más cínico. Cuando David cumplió 21 años, organizaron una fiesta que incluyó a toda su familia extendida. Marcus y Sarah, Isabella y James. Los hijastros de Isabella que ahora eran adultos jóvenes con sus propias familias. Los padres de Sarah que habían volado desde California. Y varios amigos cercanos que se habían convertido en familia elegida durante los años. Durante la cena, James, quien se había convertido en una figura paterna importante para David durante los años, dio un brindis que resumió la jornada extraordinaria que todos habían tomado. Cuando conocí a Isabella hace 10 años, dijo James, me contó sobre David y sobre esta familia compleja que habían creado después de circunstancias difíciles. Me impresionó entonces, y me sigue impresionando ahora, cómo todos ustedes han encontrado maneras de poner el amor por este joven por encima de cualquier resentimiento o dolor personal que pudieran haber sentido. James miró directamente a Marcus. Marcus, sé que las decisiones que tomaste hace años fueron difíciles para todos, pero quiero que sepas que como alguien que ha llegado a amar a Isabella y a valorar su felicidad por encima de todo, estoy agradecido de que tuvieras el valor de ser honesto sobre lo que sentías. Ella merece ser amada completamente, y tu honestidad le permitió encontrar eso. Marcus se sintió abrumado por la generosidad del comentario. Durante años, había cargado con la culpa sobre el dolor que había causado. Pero James estaba sugiriendo que incluso ese dolor había servido a un propósito mayor. Isabella añadió, yo quiero agradecer a Sarah por ser tan graciosa sobre mi relación con David. Muchas mujeres no habrían sido tan generosas. Sarah respondió, David se beneficia de tener muchos adultos que lo aman. No hay límite en cuánto amor puede recibir un niño. David, sentado en el centro de toda esta tensión, se veía abrumado pero feliz. Gracias a todos, les dijo. Sé que mi familia es no tradicional, pero honestamente no cambiaría nada. He aprendido más sobre el amor, el perdón y la honestidad de ustedes de lo que habría aprendido en cualquier otra situación. Después de la fiesta, cuando solo quedaban Marcus, Sarah y David limpiando, David hizo un comentario que se quedó con Marcus durante semanas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo David, mientras recogía platos. Mis amigos con padres que nunca se divorciaron a menudo me envidian. Dicen que sus padres actúan como si fueran felices, pero que nunca hablan realmente entre ellos. Dicen que prefieren tener padres que fueron honestos sobre sus sentimientos, aunque eso significara divorcio, que padres que mienten sobre ser felices juntos. Era una observación que hizo que Marcus reflexionara sobre el valor de la honestidad emocional, incluso cuando esa honestidad viene con un costo. Había pasado años sintiéndose culpable por haber destruido un matrimonio, pero su hijo estaba sugiriendo que la honestidad había sido un regalo, no solo para él sino para Isabella también. Cuando David se graduó de Columbia con honores en trabajo social, toda la familia estuvo presente en la ceremonia. Marcus observó a su hijo caminar por el escenario para recibir su diploma, y se sintió orgulloso no solo de sus logros académicos, sino de la persona que se había convertido, alguien que entendía la complejidad de las relaciones humanas, que valoraba la honestidad emocional, que había convertido las lecciones de su infancia no tradicional en una fuerza para el bien en el mundo. Después de la graduación, David fue aceptado en un programa de maestría en Columbia para estudiar política social. Su tesis se enfocaría en servicios de apoyo para familias no tradicionales, un tema que obviamente tenía resonancia personal. Ese mismo año, Isabella y James celebraron su 10º aniversario de bodas con una fiesta pequeña en su casa en Greenwich. Marcus y Sarah fueron invitados, y fue sorprendente para Marcus lo natural que se sintió el evento. Las dos parejas se habían convertido en amigos genuinos durante los años, unidos por su amor compartido por David, pero también por respeto mutuo que había crecido independientemente. Durante la fiesta, Marcus se encontró hablando con James sobre paternidad. James había criado a sus propios hijos después de la muerte de su primera esposa, y había visto a David crecer desde los 5 años. Ha sido interesante observar las diferencias, le dijo James. Mis hijos biológicos crecieron en una familia tradicional hasta que su madre murió, y luego en una familia monoparental hasta que conocí a Isabella.
David creció en una familia que fue honesta sobre su complejidad desde el principio. ¿Qué diferencias has notado?, preguntó Marcus. David tiene una inteligencia emocional que es rara en alguien de su edad, respondió James. Entiende que las relaciones requieren trabajo, que la honestidad es más importante que la comodidad, que el amor real significa aceptar la complejidad de otras personas. Mis hijos son maravillosos, pero a veces luchan con expectativas poco realistas sobre cómo deberían ser las relaciones. Era una perspectiva que Marcus no había considerado. Había pasado años preocupándose por si la historia complicada de su familia había dañado a David de alguna manera. Pero James estaba sugiriendo que tal vez le había dado herramientas emocionales valiosas. Cuando David cumplió 25 años, hizo un anuncio que emocionó a toda la familia. Él y Emma se iban a casar. Habían estado juntos durante 4 años, habían vivido juntos durante 2, y habían decidido que querían construir una vida permanente juntos. La propuesta de matrimonio había sido tan no tradicional como la familia de David. En lugar de un anillo caro y una cena elegante, David había llevado a Emma al refugio donde había trabajado como voluntario en la secundaria. Le había propuesto matrimonio en el jardín comunitario, rodeados de las plantas que Isabela había ayudado a establecer años atrás. Quería proponerle en un lugar que representara lo que he aprendido sobre el amor, le explicó David a Marcus después. Este lugar existe porque Isabela convirtió su dolor en algo que ayuda a otras personas. Representa el tipo de amor que quiero tener con Emma, amor que crea algo hermoso incluso cuando viene de lugares difíciles. La boda se planeó para el año siguiente, y desde el principio fue claro que sería una celebración de familia extendida. Emma venía de una familia igualmente compleja. Sus padres estaban divorciados. Ambos habían vuelto a casarse. Tenía hermanastros de ambos lados, así que entendía la importancia de incluir a todos los que habían contribuido a formar a David en la persona que era. Durante los meses de planeación de la boda, Marcus se encontró reflexionando sobre la jornada que había tomado desde esa noche hace tantos años, cuando Sara le había dicho que estaba embarazada. Habían sido años de crecimiento, dolor, perdón, y finalmente, una forma de felicidad que era más profunda y más real que cualquier cosa que había experimentado en su vida anterior. Una noche, unas semanas antes de la boda, Marcus e Isabela se encontraron solos en la cocina durante una cena familiar. Los demás estaban en la sala de estar discutiendo detalles de la ceremonia. Y por primera vez en años, tuvieron una conversación privada real. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido si hubiéramos podido hacer que nuestro matrimonio funcionara?, le preguntó Isabela. Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. A veces, admitió, pero honestamente creo que ambos somos más felices ahora de lo que jamás fuimos juntos. Estoy de acuerdo, dijo Isabela. James me ama de una manera que tú nunca pudiste, y no es culpa tuya. Simplemente no éramos las personas correctas el uno para el otro. ¿Te arrepientes de algo? Isabella pensó por un momento. Me arrepiento de que te tomara tanto tiempo ser honesto, dijo. Si hubieras sido capaz de decirme 5 años antes que no eras feliz, ambos podríamos haber evitado mucho dolor. Pero no me arrepiento de cómo terminaron las cosas. Yo me arrepiento de haberte lastimado, dijo Marcus. Eso siempre va a ser mi mayor pesar. Lo sé, dijo Isabela gentilmente, pero ese dolor me llevó a James, y me llevó a una versión de mí misma que es más fuerte y más independiente. A veces pienso que necesitaba ser rota para poder reconstruirme de la manera correcta. Fue una conversación que Marcus atesoraría durante años. La confirmación final de que habían encontrado una manera de transformar error y dolor en algo que había beneficiado a todos los involucrados. La boda de David y Emma fue hermosa en su simplicidad e inclusividad. Se realizó en el mismo jardín botánico donde Marcus y Sara se habían casado, y donde David había conocido por primera vez a Isabela. El círculo de la vida familiar había encontrado una manera de completarse en el mismo lugar donde había comenzado su segunda iteración. Durante la ceremonia, David e Emma escribieron sus propios votos. David habló sobre haber aprendido de su familia que el amor real requiere honestidad, incluso cuando esa honestidad es difícil. Emma habló sobre cómo su familia extendida le había enseñado que el amor no está limitado por la biología o las estructuras tradicionales.
Marcus lloró durante toda la ceremonia, no de tristeza sino de gratitud abrumadora. Su hijo se había convertido en un hombre que entendía profundamente el valor del amor auténtico, que había elegido una pareja que compartía esos valores, y que estaba comenzando su propia familia con una base sólida de integridad emocional. Durante la recepción, Marcus dio un brindis que había estado pensando durante semanas. David, comenzó, cuando eras pequeño, me preocupaba constantemente por si las decisiones complicadas que habíamos tomado como adultos te habían perjudicado de alguna manera. Ahora, viendo el hombre que te has convertido, me doy cuenta de que esas mismas decisiones te dieron regalos que no habríamos podido darte de ninguna otra manera. Marcus miró alrededor de la recepción. A Isabella y James, a Sarah, a Emma y su familia igualmente compleja. A todos los amigos que se habían convertido en familia elegida. Te dimos una familia que valora la honestidad por encima de las apariencias, que entiende que el amor real a veces requiere decisiones difíciles, ya que sabe que las familias pueden tomar muchas formas diferentes, mientras sigan siendo fuentes de apoyo y amor incondicional. Levantó su copa. A David y Emma que están comenzando su propia aventura de construcción familiar. Que tengan el valor de ser honestos entre ustedes, la sabiduría de elegir el amor por encima de la comodidad, y la gracia de crear algo hermoso juntos. El brindis fue recibido con aplausos, pero Marcus notó que había lágrimas en los ojos de muchos de los invitados. Había articulado algo que todos habían sentido, pero que tal vez no habían podido expresar, que habían creado algo valioso y hermoso a partir de circunstancias que inicialmente habían parecido destructivas. Más tarde esa noche, cuando la recepción estaba terminando, y la mayoría de los invitados se habían ido, Marcus se encontró sentado solo por un momento en el jardín, donde todo había comenzado tantos años atrás. Sarah se acercó y se sentó junto a él en el banco. ¿En qué piensas?, le preguntó. En lo imposible que habría parecido todo esto hace 20 años, respondió Marcus. Si alguien me hubiera dicho entonces que terminaría divorciado, vuelto a casar, con un hijo de otra mujer, y que mi ex esposa sería parte de nuestra familia extendida, habría pensado que estaban locos. Pero ahora no puedo imaginar que hubiera resultado de ninguna otra manera, dijo Marcus. Cada decisión dolorosa, cada error, cada momento de crisis. Todo nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. Sarah tomó su mano. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? Que todos nosotros, tú, yo, Isabella, James, incluso David, hemos crecido tanto durante este proceso. Somos mejores personas ahora de lo que éramos cuando empezó todo esto. Marcus asintió, dándose cuenta de que Sarah tenía razón. El proceso de desarmar una vida que no funcionaba y reconstruir algo auténtico había requerido un nivel de autoexamen y crecimiento personal que probablemente nunca habría alcanzado si hubiera mantenido el status quo. ¿Crees que David va a estar bien?, preguntó Marcus. ¿Que lo hemos preparado para una vida buena? Sarah sonrió. Marcus, mira lo que hizo hoy. Escogió una pareja que lo ama por quien realmente es. Organizó una boda que incluyó a todos los que han contribuido a su vida. Y habló sobre el amor con una madurez que es rara en alguien de su edad. Creo que va a estar más que bien. Tenía razón, David había incorporado las lecciones más importantes de su crianza. No tradicional, que la honestidad emocional es más valiosa que las apariencias, que el amor real requiere trabajo, pero que vale la pena ese trabajo, y que las familias pueden ser definidas por elección y compromiso tanto como por sangre. 5 años después de la boda de David, Marcus recibió una llamada que había estado esperando, y temiendo en igual medida. David y Emma estaban esperando su primer hijo. Marcus iba a ser abuelo. La noticia lo llenó de una alegría que no había anticipado. Había pensado que la paternidad había sido el pico de la realización emocional, pero descubrió que la perspectiva de la abuelidad traía su propio tipo de emoción profunda. ¿Cómo te sientes sobre convertirte en abuelo?, le preguntó Sarah esa noche. Aterrorizado y emocionado, admitió Marcus. Este bebé va a tener una familia aún más compleja que la de David. 2 abuelos, 4 bisabuelos, y quién sabe cuántos tíos y tías honorarios. Pero también va a tener algo que muchos niños no tienen, dijo Sarah.
Va a tener un ejemplo vivo de que las familias pueden sobrevivir crisis, que los adultos pueden cometer errores grandes y aún encontrar maneras de hacer las cosas bien, y que el amor puede tomar muchas formas diferentes. El bebé, una niña que nombraron Sophie Isabella Wellington Chen, en honor a ambas abuelas, nació en una mañana soleada de mayo. Cuando Marcus la sostuvo por primera vez, se sintió abrumado por la misma mezcla de amor feroz y vulnerabilidad que había sentido cuando nació David. Pero había algo diferente también. Esta vez, no había culpa o ansiedad sobre el futuro. Sophie estaba naciendo en una familia que había aprendido a navegar la complejidad con gracia, que valoraba la honestidad por encima de las apariencias y que había convertido sus errores pasados en sabiduría para las próximas generaciones. Durante los primeros meses de vida de Sophie, Marcus observó cómo toda la familia extendida se organizó alrededor de esta nueva adición. Isabella, que nunca había podido tener hijos propios, se convirtió en la abuela más devota que se pudiera imaginar. James enseñó a David todo lo que había aprendido sobre ser padre durante las crisis. Los padres de Sarah, ahora en sus 80, viajaron desde California para conocer a su primera bisnieta. Era hermoso ver cómo el amor se multiplicaba en lugar de dividirse, cómo cada nueva persona en la familia aumentaba la capacidad de amor de todos los demás. Una tarde, cuando Sophie tenía 6 meses, Marcus se encontraba mecándola para que se durmiera cuando ella agarró su dedo con su pequeña mano. En ese momento, se dio cuenta de que había vivido lo suficiente para ver su legado real. No el dinero que había acumulado o la empresa que había dirigido, sino esta red de relaciones basadas en amor auténtico y honestidad emocional. Sophie crecería conociendo que las familias pueden tomar muchas formas, que los adultos a veces cometen errores, pero que pueden aprender de ellos, y que el amor real es más fuerte que cualquier circunstancia externa que trate de definirlo. Cuando Sophie cumplió su primer año, toda la familia se reunió para celebrar. Era una multitud grande: David y Emma, Marcus y Sarah, Isabella y James, los hijastros de Isabella con sus propias familias, los padres de Sarah, amigos que se habían convertido en familia elegida durante los años. Marcus observó a su nieta gateando alrededor del parque donde habían organizado la fiesta, siendo adorada por docenas de personas que la amaban no porque tuvieran que hacerlo, sino porque habían elegido ser parte de esta familia extendida, compleja pero funcional. ¿Sabes qué?, le dijo a Sarah, mientras observaban a Sophie ser pasada de brazo en brazo entre todos sus abuelos y tíos. ¿Qué? Creo que finalmente entiendo cuál era el plan, dijo Marcus. No mi plan original, que estaba basado en expectativas y apariencias. El plan real, el que no podía ver cuando estaba en el medio de todo. ¿Cuál era el plan real? Marcus sonrió, viendo a Isabella enseñarle a Sophie cómo tocar pétalos de flores suavemente, a David explicándole algo importante a Emma mientras sostenía a su hija, a toda esta familia que había surgido de decisiones dolorosas pero honestas. El plan era enseñarnos que el amor real no se ve como en las películas, dijo. A veces es complicado, a veces duele, a veces requiere coraje para hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Pero cuando es auténtico, cuando está basado en honestidad y respeto, puede sobrevivir cualquier cosa, y puede crear algo hermoso que durará por generaciones. Sarah lo besó suavemente. ¿Te arrepientes de algo? Marcus consideró la pregunta por última vez, mirando a toda su familia, biológica, adoptada, elegida, celebrando, juntos en perfecta armonía imperfecta. No, dijo finalmente. No me arrepiento de nada. Cada error me trajo exactamente aquí, a este momento, con todas estas personas que amo, y no cambiaría ni un solo segundo de esta vida que hemos construido juntos. En ese momento, Sophie gritó hacia él, con la determinación de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Marcus la levantó y la sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso perfecto de las próximas generaciones de amor en sus brazos. Esta era la decisión inesperada que había tomado tantos años atrás, no solo dejar a Isabella por Sarah, sino elegir la honestidad por encima de la comodidad, el amor auténtico por encima de las expectativas sociales, la complejidad real por encima de la simplicidad artificial. Y había resultado en esto, una familia que entendía que el amor verdadero no es perfecto, pero es real.
Una familia que había aprendido que los finales felices no siempre se ven como esperamos, pero que pueden ser aún más hermosos por su honestidad. Mientras el sol se ponía sobre la fiesta del primer cumpleaños de Sophie, Marcus sostuvo a su nieta y supo que había vivido una vida que valía la pena. No perfecta, no sin dolor, pero auténtica en cada momento que importaba. Y eso, se dio cuenta, había sido siempre el verdadero legado que estaba destinado a dejar.